Entonces habíamos dicho que para polarizar un diodo, ¿sí? En este caso tenía una polarización. En este caso de aquí estábamos estableciendo que no tenía polarización, ¿sí? Recordemos que dijimos que el diodo se representa, su simbología es un triángulo con una raya vertical y por el lado del triángulo inicial tenemos el ánodo y por donde está esta raya vertical sería el cátodo, ¿sí? Si nosotros, al tener una fuente de tensión, recordemos lo que nos enseñaban en electrotecnia, ¿verdad? Las fuentes de tensión emiten, ¿verdad? Un flujo de corriente y este flujo de corriente es el que va polarizando a cada uno de los dispositivos, ¿sí? En este caso, la fuente de corriente, la intensidad de corriente ingresa por el cátodo y la va polarizando más, menos el voltaje en el diodo, ¿sí? Quedando polarizado el ánodo de manera negativa y el cátodo de manera positiva, ¿sí? Quiere decir que hemos polarizado en inversa a este diodo. Ya vamos a ver cuál es el circuito equivalente. Y si por el contrario tuviéramos una fuente de tensión por el lado de acá, ¿verdad? Y esta fuente de tensión está conectada, va a generar un flujo de corriente en este sentido, ¿verdad? Sabemos que el flujo de corriente va polarizando a cada elemento y en este caso va más, menos el voltaje en el diodo, quedando polarizado el ánodo de manera positiva y el cátodo de manera negativa. Y a esta condición nosotros la llamaremos como una polarización en directa. Vamos a hablar de la... más adelante retomamos la parte de polarización. Ahorita vamos a hablar de la curva característica del diodo, ¿sí? La curva característica del diodo se puede representar mediante este plano cartesiano que vemos aquí en pantalla. Vemos que el primer cuadrante se lo conoce como la región de polarización directa, ¿sí? Y nuestro tercer cuadrante sería la región de polarización en inversa, ¿sí? Aquí tenemos tres curvas características. La de un diodo de germanio, la de un diodo de silicio y la de un diodo de arsenurio de galio, que nosotros coloquialmente conocemos como un diodo LED. ¿Sí? El voltaje de polarización de un diodo de germanio, ¿sí?, se establece en 0.3 voltios. Recordemos lo que habíamos dicho en la definición inicial, que el diodo se comportaba como un interruptor, de acuerdo a cómo ingresaba la corriente para poder dirigir el sentido. Es decir, que se abría o se cerraba. Vamos a interpretar primero esa parte de abrir o cerrar como un interruptor, ¿sí? Si no le aplico voltaje al diodo, me queda en 0, ¿sí? Pero a la mínima excitación de voltaje, ¿sí?, va a permitir el flujo de corriente. ¿Sí? Es decir, excito, polarizo de manera directa, cumplo con los parámetros, ánodo con positivo y cátodo con negativo, y automáticamente empieza el flujo de corriente a través de sus terminales, es decir, va a permitir, es un interruptor cerrado. Pero si por el contrario le aplico un voltaje con una polarización inversa, es decir, ánodo negativo y cátodo positivo, teníamos una polarización inversa, decíamos que se iba a comportar como un interruptor abierto, es decir, no va a circular corriente. ¿Sí? Sería 0. ¿Sí? Fijándonos que la gráfica está en función de la corriente y del voltaje que circula a través del diodo. ¿Sí? Este sería esta gráfica que acabo de hacer con líneas rojas, representaría el comportamiento si fuera un diodo ideal, ¿sí? Que al polarizarse en directa, enseguida permite el flujo de corriente
Y si por el contrario le polarizo en inversa, pues simplemente la corriente va a ser 0. ¿Sí? Este sería el comportamiento si fuera un diodo ideal. Sin embargo, nosotros sabemos que en la electrónica que nosotros conocemos, diodo ideal es simplemente para hacer una aproximación de cómo funcionaría. A la práctica no funciona así y se ha determinado que los diodos de silicio y los diodos de germanio tienen una pequeña caída de voltaje, ¿sí? Entonces ellos necesitan cierta cantidad. Por ejemplo, aquí, si yo, por ejemplo, tengo un diodo de germanio, le polarizo con 0,1, no deja conducir, ¿verdad? Si le polarizo con 0,2, tampoco deja conducir. Es decir, polarizar, no, el voltaje que le aplico al diodo, ¿no? Si, por ejemplo, aquí hay menos de 0,3 voltios, no va a conducir. Y cuando a un punto dado alcanza los 0,3 voltios, tiene un crecimiento exponencial dejando conducir la corriente. Para un diodo de silicio, por debajo de 0,7 voltios no se va a polarizar, ¿sí? Y una vez que alcanza este voltaje de polarización, deja conducir el flujo de corriente, ¿sí? Se comporta como el interruptor cerrado que habíamos definido, sin embargo, tiene una pequeña caída de tensión, ¿no? Y si por el contrario es un diodo LED, en promedio podemos decir que por lo general los diodos LED utilizan una polarización de 1,2 voltios, ¿sí? Y una vez que alcanza ese voltaje de polarización, empieza el flujo de corriente. ¿Qué más nos decía la definición? Si lo polarizo en inversa, se abre el circuito. Pues lo mismo, ¿no? En electrónica no existe tal cosa como que se va a cerrar un circuito de manera genuina. Eso no va a funcionar. Siempre va a haber una pequeña corriente de fuga en los diodos, ¿sí? Pero esta corriente de fuga es tan pequeña que nosotros pues simplemente la desechamos, ¿no? Vemos aquí primero que está a través, ¿verdad? A través del diodo LED, ¿sí? Tenemos una corriente mucho más pequeñita, ¿verdad? Pero usted conoce y por su experiencia, ¿qué le pasa al diodo LED si lo polarizo en inversa? Todos han conectado. ¿Hace 0? Ya, pero en la No parte... se prende, ingeniera. No se prende y No. por lo general, ¿qué le pasa? Si lo conecta al revés. Se quema. Se quema. Se quema, ¿verdad? ¿Sí? Muere. ¿Ya? Se quema el dispositivo. Si usted lo polariza en inversa, es decir, le coloca la polaridad invertida, pues simplemente se quema el diodo. Es decir, los diodos no están diseñados para soportar una polarización en inversa, ¿sí? Son diodos en los que usted tiene que respetar la conexión, caso contrario va a quemar a su diodo. Y como vemos aquí, la corriente de fuga es muy chiquitita porque este no está diseñado para nada para trabajar en polarización inversa. Vemos por acá la corriente de fuga que tenemos, corriente de fuga o corriente de saturación, ¿sí? Que tenemos aquí, y ese es aproximadamente 10 picofaradios. Para el de silicio es igual a una corriente muy pequeñita y por eso se la aproxima a 0, ¿sí? Decimos que el circuito está abierto y que la corriente es 0, es nula. Sin embargo, viendo ya la curva característica, hay una pequeña fuga, ¿no? Y de igual forma, en los diodos de germanio, sí hay una corriente de fuga mucho mayor, ya en el orden de los microfaradios, ¿sí? Pero igual es bastante pequeña para ser percibida o para que pueda afectar dentro del circuito. Vemos que los diodos de silicio tienen una mayor tolerancia a ser polarizados en inversa, ¿sí? Si nos damos cuenta, nosotros podemos aplicar 100 voltios de polarización inversa y no vamos a generar ningún tipo de ruptura en el dispositivo, claro, dependiendo del modelo y las características del que esté trabajando, pero en general están diseñados para tener, para soportar
este trabajo de polarización inversa. Aquí en la gráfica dice que aproximadamente 100 voltios y el diodo no se daña, no le sucede ningún tipo de situación y tampoco entra a la región Zener, ¿sí? La región Zener simplemente entran los diodos que están fabricados para trabajar aquí, que se conocen como los diodos Zener. ¿Sí? Dije una pregunta. Dígame. Yo estaba haciendo un circuito el otro día y, bueno, no sé cómo fue que le mandé la corriente. La vaina es que le mandé la corriente a un yodo de silicio y el yodo se partió en dos. Y mi pregunta es, ¿por qué motivo sucede eso? Seguramente le está asociando una carga que, digamos, los diodos rectificadores que ustedes compraron para la primera práctica, ese que era tipo negrito chiquitito, ese de ahí normalmente lo máximo que soporta es 100 amperios, ¿sí? Y si por el contrario usted le está asociando a este diodo, le está asociando algún tipo de carga, y esta carga, recordemos que la carga genera el consumo de corriente, digamos que esta resistencia es muy pequeña de la carga que usted esté conectando y está generando un flujo de corriente mayor al que va a soportar su diodo, entonces va a entrar en ruptura, porque todos los elementos tienen un valor máximo de corriente que yo les puedo conectar y asimismo también tengo un valor máximo de voltaje que le puedo conectar en inversa o en directa, ¿sí? Entonces, seguramente la carga que asoció a ese diodo superó la corriente que puede soportar el diodo, no valga la redundancia. Y ya, no sé si por ahí era, Luis. Bueno. Entonces les decía, los diodos que entran en la región Zener son los diodos Zener, ¿sí? Que son diodos para propósitos especiales, principalmente para regular voltaje. Y vamos a analizar después, ¿no? Por ahora vamos a hacer estos que se conocen como diodos rectificadores. Y los diodos de germanio, ¿sí? Igualmente tienen menos, soportan menos valores de tensión en inversa, ¿sí? Antes de entrar a una ruptura, ¿sí? Diríamos una ruptura porque estos dispositivos no están diseñados para entrar en la región Zener y si por A o B nosotros sobrepasamos y llegamos justo al punto donde empieza la región Zener, es muy probable que generemos la ruptura del dispositivo, ¿sí? No va a trabajar como un diodo Zener, sino que se va a dañar, se va a averiar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Vamos a ver el circuito equivalente. No, perdón. Antes de ver esta parte del circuito equivalente, que ya es entrar un poco en la materia. Vamos a terminar de ver la parte teórica. Aquí he puesto en pantalla algunos tipos de encapsulados de los diodos. Mayormente y dependiendo de la potencia que soporten, van a ser encapsulados de plástico o de vidrio o de metal, ¿no? El que ustedes utilizaron fue este que está aquí, ¿verdad? Que es para propósitos generales, tiene una pequeña recubrimiento metálico, entonces trabaja para medias potencias, ¿sí? Normalmente este tipo de encapsulados a veces son modelos que sacan las empresas, ¿no? Recordemos que antes era por ejemplo, la disputa entre IBM, que ahora es Microsoft, y entre Apple, ¿no? Habían las disputas de quién sacaba la proto y ellos manejaban sus propios diseños, sus propios dispositivos, sus propias numeraciones, ¿no? Entonces, por eso que hay una gran variedad en el mercado y ustedes, placas antiguas que puedan ver por ahí, pues seguramente se van a encontrar con algunos modelos de transistores, rectificadores diferentes al que normalmente trabajan, ¿no? ¿Con qué vamos a diferenciar la nomenclatura de un diodo? ¿Ya? Hay tres formas, el código europeo, el código americano y el código japonés. Aquí en nuestro país, pues obviamente el código americano es el que se utiliza, pero también existen otros, como el código europeo, que es la representación con 2 letras y un número, ¿no? Vemos aquí en el ejemplo hay 2 letras asociados
a un número. ¿Pero qué significan estas letras? Nos dice que la primera letra, si es A, es de germanio, y si es B, es de silicio. Y la segunda letra nos dice que si es A, es un diodo de baja señal, ¿sí? En el caso que nosotros tenemos, estamos teniendo un diodo de silicio de baja señal, y si fuera un diodo B, sería un diodo Varical, que son ya diodos especiales, que ya vamos a hablar más adelante. D, rectificadores, o Z, diodo Zener, ¿no? En este caso es un diodo de baja señal, va a indicar la función para el que fue fabricado. Y finalmente se asocia aquí una numeración, ¿sí? Esta numeración normalmente establece el modelo del dispositivo. Y nosotros al poder revisar este modelo vamos a poder establecer valores nominales del mismo, ¿no? Como vimos el datasheet, nosotros para buscar en el datasheet necesitamos el modelo y por lo general se establece mediante esta numeración. Y adicionalmente, por ejemplo, dice 1003, ¿no? Y va del 1004, 1005, pues por lo general cumplen con características en común o cumplen que utilizan el mismo amperaje, el mismo voltaje, entonces por ahí se va asociando una serie de modelos, ¿no? Tenemos el código americano, que es el que hemos utilizado, que representa la unión. Recordemos que un diodo es la unión de un material tipo P con un material tipo N, de donde se derivaban dos terminales, que era el ánodo y era el cátodo, ¿verdad? Entonces vemos que aquí se genera una unión. Esta unión, ¿sí? La representa el código americano mediante la letra de 1N, ¿sí? Un ejemplo del código americano, pues empieza con 1N y después va asociado números del fabricante. Igualmente determinan valores nominales de ese dispositivo. Cuando hablo de valores nominales, recuerden, hablo de voltajes máximos, de corrientes máximas a temperatura ambiente y las máximas temperaturas que puede soportar, entre otros valores, ¿no?, que usted puede encontrar en el datasheet. Y finalmente el código japonés utiliza el mismo criterio, solo que en vez de representar 1S lo representa con 1N lo representa con 1S y asocia un modelo del fabricante para determinar sus características especiales. Y por último tenemos un código de empresas, hoy en día en desuso. ¿Por qué? Porque hoy en día ya tenemos normalización, ¿no? Antes, ¿qué era lo que pasaba? Las empresas diseñaban sus dispositivos y cada uno iba sacando su propia numeración, ¿no? Pero hoy en día ya hay la ISO, hay normas UNE, se me escapa cuál es la norma de la parte de materiales eléctricos, pero ellos ya regulan que todos utilicen la misma nomenclatura, ¿no? Pero vuelvo y repito, si encuentra por ahí una placa viejita, revísela y podrá encontrar, por ejemplo, este tipo de numeración. Yo sí lo he visto, lo vi, me acuerdo una vez en unas placas que estaban ya dañadas, listas para ser fundidas, ahí vi que había dispositivos con esa numeración. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Me dicen si estoy muy rápido, si me están poniendo atención. Yes. Atención, claro, por eso. No sé qué significa eso. No, que estoy quemadito, por eso no prendo la cámara. Yo por eso hablo. Ustedes me dan chance de hablar, yo sigo ahí. Digo alguna pregunta, no dicen nada, yo sigo. Bueno, como siempre, no hay preguntas, ¿no? Bueno, igual eso es como de criterio general, ¿no? Las protecciones ya habíamos visto plástico, cristal y metal, ¿no? Para bajas frecuencias, por ejemplo, para el plástico transparente se utiliza para los LED. Algunos puentes de diodos también vienen con plástico, son plásticos los que ustedes han de haber comprado, si son de baja potencia, no menos de 1 amperio.
Y los que son de metal, pues ya son para altas potencias. Normalmente este tipo de dispositivos de alta potencia se suelen encontrar en este tipo de presentación, donde vemos que tiene para asociar el disipador de calor, ¿verdad? Y en los materiales semiconductores sabemos que no queremos calor en ningún dispositivo electrónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando usted vaya a comprar un transistor o un diodo de alta potencia, siempre con su disipador de calor, ¿no? Este de aquí creo que también, aquí se le pone por una plaquita encima, pero igualmente utilizan disipadores de calor, ¿no? Estos de aquí no utilizan disipadores de calor porque no manejan grandes cargas, ¿no? Ya. Y por último, para finalizar esta parte teórica del diodo, vamos a hacer cómo podemos comprobar un diodo, si está efectivamente funciona o si ya se ha averiado por el uso, por malas conexiones, por sobrepasar sus valores nominales, ese tipo de cosas, pues sí se puede averiar un diodo, no son de uso eterno, digámosle así, no es que van a durar para siempre, ¿no? Y por lo general son bastante sensibles, en realidad, si le aplicamos una corriente mayor a la que soporta, sí le crea una ruptura al diodo, ¿no? Pues tenemos aquí el diodo. Sabíamos que el terminal positivo es el ánodo y el terminal negativo es el cátodo, ¿sí? Si yo le digo a usted, o por ejemplo, usted trae un diodo, esos de color negro que utilizó en la primera práctica, y tenían una franja gris, la franja gris que era, ¿qué terminal era? ¿El ánodo o el cátodo? Cátodo. Cátodo. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces usted tenía este, pero digamos que tenía uno viejito. Ya no se le veía la línea de la franja gris, ¿sí? Ya usted, con el paso del tiempo, la franja gris se le ha borrado y simplemente lo tiene todo de color negro y tiene dos terminales y no sabe cuál será. ¿Cómo puede saber si está bien o cuál sería más bien ese terminal? ¿Cuál sería el cátodo? Pues va a tener que polarizar ese diodo, ¿verdad? En el circuito donde esté trabajando y lo va a tener que conectar, ¿no? ¿Qué pasa si yo al polarizar ese diodo, polarizar es que esté excitada una fuente de voltaje y genera el flujo de corriente, ¿verdad? Y va polarizando más, menos los dispositivos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo al probar este diodo, digamos que yo lo puse así, quedó polarizado de esta forma? Y yo voy con mi multímetro y me pongo a medir el voltaje. Sí, vamos a medirle mejor el voltaje, ya veamos el voltaje. Ya. Le medimos el voltaje y me da 0,7 algo por ahí. ¿Qué me quiere decir si me da 0,7 voltios entre estos dos terminales? Que es un diodo de silicio. Que es un diodo de silicio, ¿verdad? Y que estuvo polarizado de manera directa. ¿Sí? Gracias. Ingeniera, se queda cargado con esa carga de polarización, o sea, mínima, pero se queda cargado porque ahí lo está midiendo la carga de voltaje sin estar a un circuito, ¿verdad? Ah, no, yo le estoy hablando como que usted hizo la práctica del relé, ¿ya? Usted se le olvidó cómo iba el diodo. Como no tenía la franja, usted lo que está determinando cuál es el cátodo para poder conectar correctamente. Tiene que estar funcionando el circuito, no tiene capacidad de almacenamiento el diodo, como el capacitor que suele quedar cargado. O, por ejemplo, la resistencia, nosotros para medir resistencia en un potenciómetro tampoco tenemos que conectarlo al circuito, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, no, acá
sí tenemos que conectar al circuito el diodo. Y entonces sí me salió 0.7 voltios. ¿Qué asumiré? ¿Cuál es el ánodo? Si está polarizado de esta forma, ¿qué asumo yo? ¿Cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? El ánodo El por más, el ingreso en el el voltaje. más y el menos. Ya. El ánodo, para cumplir que salga polarización indirecta, el ánodo tiene que estar polarizado positivamente y el cátodo negativamente. Entonces quiere decir que aquí está la franjita de color gris. Ingeniero, en la práctica más sería simple con un multímetro ponerlo en continuidad, ya que los multímetros manejan un variable de voltaje de 3.5 voltios y ¿Ya? se comprueba ahí, ¿no? Si da continuidad, pues ya sabemos que está bueno. Y si le doy la inversa, ya sabemos que el ánodo es de un extremo y el cátodo es del otro extremo. Ya, muy bien. Ya nos dijo Abel aquí la otra forma que nosotros podemos detectar, ¿sí? Y está aquí también, ¿no? En las diapositivas. ¿Qué pasa si yo al medir continuidad, en vez de medir voltaje, voy a medir continuidad? ¿Sí? Mido la continuidad. ¿Y qué pasa si aquí me sale un valor de resistencia muy bajo? ¿Sí? Yo polaricé así. ¿Qué pasa si el valor de resistencia es muy bajo? ¿Hay continuidad o no hay continuidad? Porque ustedes recordemos que continuidad miden con el multímetro, ¿verdad? Y si hay continuidad, hace pi, y si no, no suena nada. Pero da la casualidad que a veces se daña ese pitido que tiene, esa emisión de sonido. Entonces usted ya no puede medir continuidad porque ya no escucha nada. Entonces lo que tiene que hacer es ver en él qué le está midiendo. Si le mide una alta resistencia, ¿qué significa? Y ¿Que hay está continuidad dañado. o no? ¿Mande? No hay continuidad cuando es una Correcto. alta resistencia. Hay una alta resistencia, no hay continuidad, ¿sí? No hay flujo de corriente. Y si tengo por el contrario una muy baja, con un muy bajo valor de resistencia, ¿qué quiere decir? Ahí sí hay continuidad. Ahí sí hay Ah, bueno. continuidad, hay flujo de corriente, como si hubiera un conductor de largo, ¿no? Muy bien. Entonces ya ahí Abel nos dijo claramente, si hay una muy baja, ¿verdad? Aquí ohmmetro significa que estoy midiendo continuidad. ¿Sí? Si hay muy baja continuidad, hay flujo de corriente, ¿sí? Y si hay flujo de corriente, puedo asumir que este está comportándose como un circuito cerrado. Y si se está comportando como un circuito cerrado, quiere decir que lo polaricé de manera directa. Por lo, perdón. Por lo tanto, el ánodo está por aquí y el cátodo está por acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí. Y si por el contrario, lo que habíamos hablado ahí con Abel, si hay un alto valor de resistencia al momento de medir la continuidad, ¿sí? Recuerden que yo lo polaricé así, el diodo está igual, ¿no? Pero ahora la lectura de continuidad salió que era muy alta. Si era muy alta, quiere decir que no hay flujo. Traduciendo que no haya flujo, está abierto, ¿sí? Está abierto, ¿sí? Y sería el caso entonces de que el cátodo está por acá y el ánodo está por acá, ¿sí? ¿Verdad? Entonces usted ahí asume, este ha sido el cátodo, como se le borró la rayita, y ahora ya sabe, ¿no? Que era por el lado de acá. ¿Por qué? Porque el ánodo fue negativo y el cátodo fue positivo. En la práctica de determinar el terminal, ¿no? De que se había borrado el terminal del diodo, ¿no? Y este mismo sentido que utilicé para determinar cuál era mi terminal, suponiendo que se había averiado, que se había borrado por el tiempo, por el uso, también con esto puedo determinarme, con este mismo criterio, puedo determinar si un diodo está bueno o si un diodo está mal, ¿no? Dañado. Entonces, por ejemplo, si yo mido continuidad en un diodo, yo sé cuáles sus terminales, aquí ya es otra cosa. Estoy determinando si está dañado o no, ¿sí?
Para que funcione correctamente, yo ya me sé los terminales. ¿Qué tiene que salir? En el uno tiene que salirme resistencia baja y en el otro alta. Funciona correcto. Pero si por el contrario, yo al momento de hacerle la medida a ese diodo, ¿sí? Me sello los terminales. Me sé que este es el ánodo, me sé que este es el cátodo, ¿sí? Sé que está polarizado así. ¿Sí? Y yo le mido y me sale que hay continuidad. ¿Sí? Le polarizo ahora en inversa. Y yo le mido y sigue habiendo continuidad. ¿Sí? En ambos casos hay continuidad, está dañado el dispositivo. ¿Sí? Está dañado el dispositivo. O si en ambos casos, que yo le polarizo tanto en directa como en inversa, me sale que está abierto el circuito, también está, seguramente este diodo ya marchó, ¿no? Y muy probablemente fue porque le expuso a un valor de corriente muy alto, ¿no? Aquí pongo aquí una pequeña descripción. En polarización directa debe medir un valor entre el ánodo y el cátodo en el orden de los 2 ohmios, es decir, muy bajo, ¿sí? Y por el contrario, si fuera una polarización en inversa, debería tener un valor de voltaje, de corriente muy alto. ¿Me alzó la mano por ahí, Manuel? En general, iba a compartir por lo de la medida de la continuidad del diodo. Es de que, o sea, el multímetro en este caso debe estar en modo diodo, porque solo con continuidad no marca, no daría referencia alguna. ¿Ya le hizo la O prueba? sea, ajá, o sea, tiene que estar en modo diodo para comprobar en este caso la polaridad del diodo. O sea, para que pite directamente no pita. Pero Ya, en modo muy diodo bien. sí, pita y da resistencia. Eso nomás, ingeniera. Muy bien, Manuel nos acaba de hacer una aclaración. Hay algunos incluso multímetros que tienen para probar transistores, para probar diodos, ¿no?